Mire, muy bien, muy buenas noches, amigos televidentes de Televisión Universitaria. Hoy día, como siempre, con nuestro programa Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y que lo que busca es propiciar la reflexión crítica sobre determinados temas vinculados fundamentalmente a la cultura, a pueblos originarios y todo con vistas a buscar una sociedad plural, donde se respeten las diferentes visiones, las diferentes matrices, las diferentes tradiciones y haya un diálogo, ¿no? Un diálogo intercultural, un diálogo de las diferentes visiones que hacen parte de nuestra sociedad, ¿no? Sociedad heterogénea, diversa. El día de hoy, a puertas de las elecciones regionales y municipales, vamos a conversar de temas transversales a las elecciones. Por un lado, el tema vinculado a la participación política de la mujer, que es una preocupación también fundamental en IDECA, y por otro lado, en el caso de las políticas culturales, ¿no? Que también es un tema que desarrollamos, nos preocupa en IDECA, y que son temas fundamentales que deben ser tomados en cuenta, ¿no? El tema de la participación política de la mujer y el tema de las políticas culturales. Así es que esos son los dos temas, los dos grandes bloques que vamos a tener a lo largo del trabajo del día de hoy. Así es que de inmediato al primer punto sobre la participación política de la mujer, tenemos con nosotros a Maritza Mendoza Canaza de la organización Manuela Ramos, con quien vamos a charlar sobre este importante tema de cómo van, ¿no? Cómo en estas elecciones, cómo están situadas las mujeres candidatas, ¿no? Para estas elecciones. El saludo inmediato de Maritza. Maritza, muy buenas noches. Buenas noches a toda la población que nos escucha a través de TV1. Gracias a IDECA porque siempre nos convoca para hablar de temas importantes, de temas que también están relacionados con las mujeres. Y bueno, Elan, para conversar, tú planteabas algo súper interesante y decías cuán importante es hablar de la participación política de las mujeres. Y bueno, las mujeres recién participamos desde el año de 1955. Y es uno de los países en América Latina que se demoró, penúltimo, ¿no? Creo que después es Paraguay, ¿no? Sí, el último, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces escuchamos y tenemos estos conceptos, incluso también de personajes que tienen un espacio ganado ya en la política, ¿no? Dicen, bueno, las mujeres no participan porque no quieren, ¿no? Porque no se empoderan, a pesar de que en este tiempo estamos hablando de una participación plena, todavía las mujeres no han entendido que participan en este espacio con igualdad de derechos, ¿no? Obviamente que la Constitución dice, ¿no? Somos iguales ante la ley, pero esa apreciación teórica todavía dista mucho de la realidad, ¿no? Entonces, porque en la práctica pues hay determinadas estructuras definitivamente que como tú dices, no se puede decir, no, las mujeres es que no quieren participar, no tienen deseos, pero hay determinadas estructuras y determinadas prácticas viejas, patriarcales, que impiden esto. Sí, o sea, definitivamente. Imagínate, recién ahora, el 7 de septiembre, acabamos de conmemorar el voto femenino. Hace 63 años recién las mujeres votan y solamente algunas nada más. O sea, es más, para votar tenían que ser mayores de edad, saber leer y escribir, claro, cumplir con ciertos requisitos que en ese momento la ley lo exigía, ¿no? De pronto ya con la Constitución Política de 1979 se les da, digamos, este derecho a las mujeres, alfabetas y analfabetas, para votar, ¿no? Para elegir y ser elegidas. Sin embargo, todavía la participación de las mujeres no es tan plena como lo esperamos, pese a que hemos ido avanzando en nuestro país. Tenemos una ley de cuotas que, dicho sea de pasos, ha sido una conquista de los grupos feministas. No es que, digamos, nuestros gobernantes han dicho, oye, nos estamos dando cuenta que en el Perú convivimos hombres y mujeres y queremos que las mujeres también voten y sean elegidas en proporciones iguales, ¿no? Sino que esta ha sido una conquista de este trabajo de los movimientos, de los colectivos feministas, ¿no? De las organizaciones de mujeres. Y entonces en 1997
2017 recién se nos da la oportunidad de tener una cuota, no a las mujeres, sino dice la cuota de género, ¿no? De un 25%, ¿no? Y que después, digamos, de una lucha se va incrementando, y en el 2002 tenemos una ley de cuotas que asciende al 30%. Que es la situación actual en la que nos encontramos. Definitivamente, pero yo creo que más allá, digamos, de las cuotas, de cómo se da la cuota, porque si bien es cierto que la cuota es tiene un aspecto constitucional, legal, ¿no? Que obedece, digamos, a un marco jurídico constitucional y legal, porque hay una norma específica para ello, también hay un aspecto voluntario, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que los movimientos y partidos políticos, más allá de lo que establece la ley, podrían tener acuerdos internos en la que conformen sus listas electorales de manera paritaria, 50-50%, de manera alternada, ¿no? Que si la lista empezara por un varón, tendría que seguir con una mujer y así sucesivamente, ¿no? Y que si empezara con una mujer, tendría que venir un varón. O sea, la idea de las voluntades va más allá, digamos, de lo que la ley establece, ¿no? Y lo que sucede también es que las organizaciones políticas cumplen la cuota al ras, al mínimo. Tú lo has dicho, a las justas, ¿no? A las justas, ¿no? Sí. Y en posiciones nada favorables, ¿no? Es más, muchos partidos políticos no califican la primera etapa porque no han cumplido con este exacto. tema. Porque incluso una mujer vale la cuota de género, la cuota joven y la cuota indígena. Así es, o sea, todo junto, ¿no? Es una locura, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo, como mira, lo decíamos al principio, esto tiene que ver más con voluntades. Yo creo que, y siempre lo repito, ¿no? Aquí en Puno marca un precedente histórico. Puno provincia, ¿por qué? Porque de pronto también sucedió una cosita ahí en la elección para centros poblados con el incumplimiento de la cuota de género, y entonces para subsanar quizá todo esto, dijeron, bueno, vamos a dar una ordenanza para implementar la alternancia en el gobierno local aquí de la provincia de Puno en la elección de sus autoridades para centros poblados. La Municipalidad Provincial de Puno tiene más de 70 centros poblados, 71 si no me equivoco, y entonces en este año va a haber un cambio de autoridades. Ya ha empezado su proceso de elección en el mes de marzo aproximadamente, y entonces, ¿qué pasa? Que en Puno ahora, en Puno Provincia, tenemos 50% de mujeres autoridades y 50% de hombres autoridades para centros poblados. Y eso no tiene nada que ver con lo que ha planteado el Jurado Nacional de Elecciones como un parte y como un punto de la reforma electoral que todavía no está aprobada en nuestro país. Obvio, no tenemos la ley, digamos, de la alternancia. O sea, esto, el tema de la alternancia, el tema de la paridad, el tema del acoso político, digamos, es un punto que está planteando el Jurado Nacional de Elecciones para el tema de la reforma electoral, ¿no? No tenemos eso en el país, pero en Puno, mira, ya se va a implementar el tema de la alternancia y claro, por obvio la paridad. Al final se repite lo que te mencionaba al principio, son estructuras, o sea, las estructuras y el poder todavía es patriarcal. Definitivamente. Todavía es masculino, ¿no? Aunque nos cueste admitirlo, ¿no? O sea, todavía hay personas que no lo admiten, personas quizás con tanto conocimiento que dicen, no, ya no existe. Inclusive personas, se supone que con cierta formación, con cierto nivel intelectual, cultural, son profundamente machistas, ¿no? Sí, o sea, cuesta admitir, digamos, que todavía vivimos en una cultura machista, donde, digamos, hay una sobreposición del poder, ¿no? En esta distribución inequitativa del poder, todavía, como tú lo has dicho, todavía hay machismo, ¿no? Y hay que decirlo así con todas las letras, el machismo mata. Así es. Bueno, tenemos todos los casos de feminicidio, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a la parte, digamos, de la participación política. Ustedes manejan datos vinculados a lo que es las candidatas, ¿no? Las candidatas sí. Tanto al gobierno regional como a las municipalidades, ¿no? Municipios distritales, provinciales. Sí. ¿Nos podrías compartir estos datos? Para claro. Que se tenga un poco, porque también estos datos son de alerta en realidad. Definitivamente, ¿no? Es un trabajito de recopilación de datos que obviamente lo hemos trabajado desde Manuela y sí, ¿no? O sea, mira, tenemos como candidatos para este proceso electoral, se avisoraba al inicio de la campaña como 3 mujeres participando para gobernadoras regionales, sí, ¿no? Así es. Yo creo que incluso desde el año pasado hemos escuchado, voceando a 3 mujeres, ¿no? Creo que la señora Claudia Coari, la señora Marta Tapia, Jessica Paza, creo, si mal no recuerdo, ¿no?
pero que al final, digamos, quienes han, vamos a decir, inscrito sus listas electorales, han sido puro hombres y no tenemos a ninguna mujer, ¿no? Entonces, tú preguntas y dices cuáles son las razones por las cuales ellas han dejado la carrera política, ¿no? Y hay muchos aspectos, muchos factores que tienen que ver, digamos, como ellas en alguna ocasión lo han planteado, el tema económico, el tema mismo del acoso político, ¿no? De la censura que reciben en las redes sociales, también de parte de las mismas mujeres. ¿Cómo es posible? Pues, ¿no? O sea, no tiene cerebro, tipo de calificaciones como estos que hacen quizás que las candidatas hagan un paso al costado y que se retiren, digamos, de la competencia. Ese es un factor importante que acabas de señalar, ¿no? El hecho de que antes, en la temporada preelectoral, se vocean mujeres, ¿no? Se vocean mujeres, aparecen en los medios de comunicación, incluso se ve a qué agrupaciones políticas podrían incorporarse, pero llegado el momento en el que se cristaliza la decisión final, ahí se diluyen, ¿no? ¿Y tú crees que solamente es el hecho económico, acoso, o ante qué fenómeno más estamos de fondo, ¿no? Que impide, ¿no? Esta presencia efectiva? Porque dentro de la cultura, digamos, patriarcal, el varón considera que la mujer no aporta a la sociedad, ¿no? O su aporte debe ser doméstico, en la vida doméstica, ¿no? Esta visión un poco cavernícola de las cosas, en la que se cree que ese es su lugar. Y no concibe una mujer preparada, así es, con capacidad para hacer gestión local, ¿no? O sea, no concibe todavía. Entonces, por eso, conversando con algunas de ellas, ¿no? O sea, sin dar nombres tampoco, ¿no? Y no solamente con estas 3 personas que han estado en este proceso electoral para gobernadores regionales, sino con algunas otras candidatas que inicialmente también han sido voceadas en distintas provincias para ser, no sé, alcaldesas de las municipalidades provinciales, ¿no? O sea, ¿qué las ha llevado a desistir de esta propuesta inicial, ¿no? Algunas respuestas, por ejemplo, que ellas nos han dado es que, sí, han sido, digamos, amedrentadas, ¿no? Por ejemplo, el caso en una municipalidad distrital, y lo digo, ¿no? Aquí nomás cerca en Vil, la señora me decía, yo he visto que todos los candidatos se han confabulado entre todos y me han hecho la vida imposible. Y han dicho, ¿cómo una mujer nos va a gobernar? ¿Cómo? O sea, claro, puede salir cualquiera de los 5 o 6 que estamos en carrera política, pero no una mujer. Pero eso ya es un asunto de estructura mental, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y de pronto cuando no se vislumbra, no se tolera la posibilidad, ¿no? Va en contra de sus esquemas mentales. Sí, o sea, por eso lo decíamos. Y hay que acosarla, hay que impedir su camino, claro, y que el poder siga siendo solo de varones. Ajá, y que se intimide de tal manera que ella se retire, ¿no? Por eso decíamos, el tema tan fuerte del acoso político, ¿no? Hace poco, en el mes de junio, hicimos un concurso, dicho sea de paso, con la Universidad Nacional del Altiplano, que se llamó el primer concurso de ensayo sobre acoso político. Y todos los chicos, la mayoría de los ganadores, que fueron 6, entre hombres y mujeres, y que el primer puesto lo ganó un muchacho de arquitectura, ingeniería civil, administración, ¿no? Estos muchachos todos estaban circunscritos a una experiencia personal de acoso político. Si no era la hermana, era la mamá, la propia experiencia, ¿no? Y decían, un muchacho decía, a mi hermana le destrozaron la vida, a tal punto que mi hermana tuvo que retirarse de la comunidad para irse a vivir a otro sitio, tan solo por ser candidata, por querer participar, ¿no? Entonces, o sea, situaciones como esta hacen de que las mujeres se retiren, en otras palabras, buscan anularlas de este espacio que también pertenece a las mujeres. Así es. Pero bueno, te preguntaba con respecto a los datos, un poco refresquemos estos datos, tanto para gobernadora regional, pues no hay 0%. Y tampoco, ¿no? para vicegobernadoras. Vicegobernadora, ¿no? Ahora, para consejeras regionales tenemos, por ejemplo, 78 mujeres que están participando como candidatas y tenemos 131 hombres, ¿no? Ahora, 78, como tú lo has dicho, raspando, ¿no? Para cumplir la cuota, ¿no? Claro, eso es ya por la cuota. Porque la ley lo exige nada más. Así es. Porque si la ley no lo exigiera, no tendríamos 38 mujeres, sería ¿no? igual que el caso para el gobernador y vicegobernador, ¿no? 0. Exactamente, ¿no? Y bueno, para alcaldías provinciales, ponte que están participando 77 mujeres, perdón, 7 mujeres 7. Y 85 hombres, ¿no? Esa es una diferencia abismal. 7 a 85. ¿No? 77 de más. Claro.
Es una diferencia notoria, ¿no? Sí, sí. O sea, estamos hablando de cerca de 80, 90%. Claro, ¿no? Y yo creo que la diferencia más grande, digamos, está en el tema de las alcaldías distritales, ¿no? A ver. Tenemos 24 mujeres que están participando para alcaldías distritales. Uno tiene 110 distritos, ¿no? Y tenemos 559 alcaldes distritales. De 24 a 559 candidatos a alcaldías distritales. Esa es una diferencia bastante alta. Ahora esas solas son las candidatas, ¿no? Esas solo son las candidatas. Yo creo que para la próxima semana vamos a tener un panorama, digamos, de quienes han realmente alcanzado, cuántas candidatas mujeres de este porcentaje, vamos a decir que sea para municipios distritales, cuántas de estas 24 van a ser realmente alcaldesas, quizás solamente algunas, ¿no? Para contar. Y también ver el dato de en qué posición quedan, ¿no? Exacto, ¿no? Porque también podrías darse un poco evaluar, ¿no? Evaluar un poco el imaginario de la población en cuanto al respaldo que puede tener una mujer, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, hay algo que también me ha estado preocupando y es que de pronto hacíamos un trabajo entre mayo, junio, julio, ¿no? De algunos candidatos que están participando para alcaldes provinciales, incluso líderes de opinión, ¿no? Y ellos decían, no, que sí, que nosotros creemos en la inclusión, en que las mujeres participen en estos procesos electorales, ¿no? Nos interesa mucho la participación política de las mujeres, pero tú analizas sus listas, ¿no? Sería importante que ustedes lo revisen y vemos que esos candidatos que aluden, ¿no? Ser inclusivos, tienen a las mujeres en los 3 últimos lugares de la lista, ¿no? Claro, lo que yo, por ejemplo, yo he percibido un poco mirando la información estadística que presenta Infogop, es que siempre es al límite, o sea, cumpliendo la cuota al límite y poniéndolas en posiciones nada destacables, ¿no? Una que otra seguramente, ¿no? Pero no en una posición destacada. En el caso, digamos, un poco yendo ya hemos visto las cifras. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que tenemos que seguir trabajando para que las mujeres se empoderen. Tenemos que seguir, como ellas decían en alguna ocasión, ¿qué les gustaría tener, no? Tener escuelas políticas también de formación, ¿no? Si los hombres han llegado hasta donde están, no ha sido fácil para ellos. Ellos han tenido que participar de procesos electorales, participar en escuelas de formación, estudiar, ¿no? Para alcanzar el nivel que tienen. Claro. Creo que las mujeres también tendrían que ir por ese camino y para eso necesitan también tiempo, ¿no? Muchas mujeres, en una encuesta que hicimos hace algún tiempito atrás en la calle Lima, ¿qué harían las mujeres si tuvieran tiempo, ¿no? Ellas estudiarían, terminarían su maestría, estudiarían idiomas, harían su doctorado, descansarían, ¿no? El tema es este tema también de las tareas domésticas, ¿no? Cuán importante es compartir la casa entre todos los miembros de la casa, ¿no? Claro, ese es un punto importante, ¿no? Porque al final, como es un asunto de estructura, el varón no cumple pues funciones domésticas, ¿no? No, pues, no. Porque debería cumplir funciones domésticas y de esa manera se abre un espacio para que la mujer pudiese entrar en la esfera pública, ¿no? Definitivamente. Y hay hombres porque que sí lo hacen, la esfera pública está ¿no? cerrada porque precisamente la mujer se ve obligada a cumplir también la función doméstica. Definitivamente, ¿no? Y hay buenos hombres que sí, de pronto, hacen la parte que les corresponde, pero son ¿no? pocos. Su deber, y como tú lo has dicho, son pocos, ¿no? Porque cuando tú quieres cumplir y hacer tu deber, entonces eres poco hombre, eres menos, ¿no? Eres un saco largo, también eres estigmatizado por la sociedad. Sí, porque es esa estructura patriarcal, ¿no? Que estigmatiza al hombre, que de alguna manera es un poco más abierto, comprensivo, ¿no? Yo, por ejemplo, revisaba datos de los países nórdicos, donde la situación de la mujer es mucho mejor, pues bueno, son los países donde mejor está la situación de la mujer, y me gustaba un dato vinculado a los años de escolaridad de la mujer. En algunos de estos países, los años de escolaridad de la mujer son mayores que los de los varones. O sea, los varones, las mujeres tienen más años de escolaridad. Increíble. Pero claro, ese es un nivel de desarrollo al que han llegado determinados países, ¿no? Pero nosotros estamos luchando más bien, ni siquiera estamos siquiera luchando para que tengan la escolaridad, ¿no? Tengan más años de estudios universitarios, maestrías, diplomados, etcétera. Y por otro lado, digamos, tienes a un Estado que incluso recién hace poco
no había licencia de paternidad, solo licencia de maternidad. Como que digamos, mira, el Estado también refuerza, dice que ¿quién tiene que solo quedar? Nació el bebé, y ¿quién nomás es la responsable de cuidar al niño? Es la mujer. Y hay países en donde, digamos, las licencias también son para los padres, ¿no? Así y no es. solamente es 5 días como aquí Sí. en el país, ¿no? Sí, bueno, recientemente tenemos esta ley, ¿no? De que se da la licencia también al padre, ¿no? Que inclusive causa broma, causa burla entre algunos varones, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Porque como diciendo, ¿y para qué? No sé por qué, ¿no? O sea, si quien tiene que hacer la función doméstica es la mujer, ¿no? Exacto. En realidad hay unas estructuras patriarcales muy fuertes, ¿no? Que impiden que la mujer despegue. Pero también hay casos singulares, hay casos de mujeres que hacen política. Sí, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, uno puede ver ahora que en el Congreso de la República se están discutiendo determinados temas y el Congreso está muy a la orden del día, mujeres políticas. Sí, yo creo ¿no? que sí, y sin irnos al Congreso. Independientemente de su corriente, de su opción No, ideológica, no. vemos, ¿no? Sí. Posicionadas con una buena postura, definición, ¿no? Agrada ver eso. Sí, y definitivamente en las comunidades uno puede ver liderazgo, puede ver que las capacidades de las mujeres realmente son interesantes, ¿no? O sea, aun cuando de pronto no hayan tenido grados como doctoras, magísteres, profesiones, pero creo que desde la experiencia de liderazgo que han ido desarrollando en las comunidades, pues hay mujeres preparadas para hacer gestión, ¿no? Solo que nos hemos puesto que siempre el que tiene de pronto un grado, un título, que no es como que, digamos, también, ¿no? Es más importante, más interesante, tiene más capacidad. No estamos diciendo que los estudios no les den esta capacidad de liderazgo, ¿no? O de pronto para hacer gestión local, pero también tenemos que reconocer que el liderazgo de las mujeres, desde la experiencia, digamos, agropecuaria, podría aportar mucho realmente, ¿no? No, de hecho, pues en algunos programas hemos hablado cómo las mujeres, la cosmovisión nuestra andina, el actor principal de esa cosmovisión es la mujer. Definitivamente. ¿no? Es la mujer y ese conjunto de valores tipo morales, éticos, ¿no? Que dan a la convivencia, no solamente con la familia, sino en la esfera pública, con la naturaleza, en fin, los alberga la mujer. Sí, sí, y por eso yo pienso que me parece tan interesante que en el país no es un requisito ser profesional para ser candidatos, ¿no? Ni siquiera para el Congreso, ni para alcaldías, ¿no? Y entonces, de pronto mal hacen algunos candidatos hombres, ¿no? Inventarse, y también seguramente mujeres, ¿no? Inventarse grados, que no es un requisito para postular. Claro, no es un requisito, pero desgraciadamente también otra de nuestras estructuras malas que tenemos es este exceso de prestigio que tiene la educación formal, ¿no? Porque realmente, como tú mencionabas muy bien, estos saberes, estas experiencias de la mujer campesina también tienen un fondo pedagógico, ético, ¿no? Tan igual a la educación formal, ¿no? Y en algunos casos incluso superior, ¿no? Pero no, todavía tenemos esa tara de que la educación formal prestigia, ¿no? Sí, si el tipo tiene, o el tipo, la mujer, tiene estudios de maestría, doctorado, es superior, ¿no? Y no es así. Cosa que no es así, o sea, a veces las mismas mujeres de comunidades tienen saberes de profundo valor ético, de convivencia, ¿no? Pero bueno, esas cosas hay que irlas trabajando. Sí. Yo, antes de que nos despidamos, Maritza, ¿qué mensaje le podemos dar a las mujeres, y a los varones con respecto a la votación, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora tenemos para gobernador regional, bueno, todos son varones, pero creo que se podría ensayar para lo que es consejeros regionales, a propósito de la cuota. Claro. Un voto por la mujer, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y solo que quizá como en este proceso electoral ha estado, vamos a decir, más impuesto por el tema de corrupción a nivel nacional en la que estamos todavía en nuestro país, como que digamos no se ha visibilizado todo este proceso de tal manera que podamos conocer también a los candidatos a las consejerías regionales, ¿no? A las justas conocemos a los candidatos para el gobierno regional, en muchos casos no sabemos quiénes son los vicegobernadores, candidatos, no sabemos quiénes son los consejeros regionales, pero sí, este domingo nosotros vamos a elegir separadamente, ¿no? O sea, nosotros podemos votar por un partido diferente, movimiento diferente para gobernador, por un partido o movimiento diferente para consejero regional o consejera regional,
Y para el caso, digamos, de las municipalidades distritales, pues vamos a votar diferente también para provincia y diferente para distrito, como sería en el caso de Ácora, Platería y Chucuito, ¿no? Los otros 14 distritos que Puno tiene, aparte del distrito de Puno, ¿no? Así Entonces, es. y creo que sí, una recomendación, ¿no? Hablábamos justo, no sé qué día, con Silvia Benavente de la OMPI, y decía que incluso, ¿no?, muchas personas están pensando que si su DNI ha caducado no va a votar. Por supuesto que puede votar, ¿no? Sí, Aun cuando ha dado esa resolución circulado, ¿no? O sea, sí, sí, la estos- RENIEC acaba de sacar esa resolución al día de ayer, si mal no recuerdo. Y también ahora indicarles que si cumplimos 18 años el día de la votación, pues vamos a elegir. En todo caso, yo creo que hagamos un voto responsable, consciente. Creo que ya basta de votar por quien me cae bien, basta de votar por el que tiene más gente, basta de votar por el que no me saludó o me saludó. Creo que tenemos que votar por quien ofrece propuestas, ¿no? Capacidad de trabajo transparente y de una lucha frontal contra la corrupción, ¿no? Así es. Muy bien, ha sido Maritza Mendoza de la organización Manuela Ramos y hemos conversado un poco de la participación política de la mujer. Muchísimas gracias por tu presencia, esperamos tenerte en otra ocasión. Bien, hemos concluido de esa manera este primer segmento, este primer bloque, en el cual hemos tocado el tema de la participación política de la mujer. Luego de la pausa vamos a conversar con el antropólogo Walter Rodríguez sobre las políticas culturales. Las políticas culturales si hay políticas culturales en los planes de gobierno, qué entienden por cultura nuestros candidatos, en fin, todo un tema para trabajar y batallar. Pausa y retornamos. Estamos con ustedes en Diálogos, programa producido por IDECA, como todos los martes. Y recordando que estamos desarrollando el tema de elecciones 2018 con dos subtemas. Hemos ya tocado el subtema vinculado a la participación política de la mujer y ahora vamos a hablar sobre el tema de las políticas culturales, ¿no? Si ha sido un poco desolador conversar con Maritza Mendoza sobre el tema de la participación de la mujer, donde me quedó este dato, ¿no? En caso de candidatas a municipalidades distritales, 559 varones y 24 mujeres, ¿no? O sea, una diferencia bastante notoria. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre las políticas culturales y está con nosotros Walter Rodríguez, él es decano del Colegio de Antropólogos y vamos a charlar de este importante tema. Walter, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, Llano, para poder conversar sobre un tema tan importante y que transversaliza todas las actividades del desarrollo humano y que, bueno, también se ha intentado tocar aquí, digamos, con esta etapa preelectoral con los candidatos al gobierno regional. Así es. Walter, de la revisión de los planes de gobierno, de las propuestas, de toda esta suerte de campaña, que es básicamente de propuestas, ¿qué podemos decir de la parte cultural? Los políticos hablan de cultura, hay propuesta cultural, hay políticas culturales, bueno, por lo menos propuestas, porque políticas ya sería algo muy complejo quizá para ellos, pero ¿hay propuestas culturales? Ha habido dos debates antes que el que organizara el Colegio de Antropólogos. Fue el organizado por Radio Pachamama en el Teatro Municipal y otro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el espacio del Hotel San Antonio. Hemos asistido ahí varios colegas y no hemos percibido absolutamente nada, ninguna propuesta sobre temas estrictamente culturales o de gestión cultural, ¿no? Todos son ofertas referidas a infraestructura vial, construcciones civiles como colegios, en fin, ¿no? Y de ahí de que los equipos técnicos también se puede percibir que están organizados a través de, generalmente, ingenieros civiles, economistas, planificadores, contadores públicos, ¿no? Quizá médicos también, porque también el tema de salud está ahí, algunos profesores para tocar el tema de educación. Pero no se toca, por ejemplo, el aspecto cultural, y dentro de ello, por ejemplo, la situación en que está el proyecto cultural regional, que tiene una orientación pluricultural y que ya se empezó a difundir y a trabajarlo hace varios años,
Sin embargo, este documento que orienta la educación en la región Puno ha sufrido una serie de fragmentaciones, sesgos, ¿no? Recortes, y bueno, no sabemos cuál es el rumbo que le debe dar el gobierno regional al proyecto curricular regional. Pero de estos dos eventos, como te digo, Ela, no hemos percibido absolutamente ninguna propuesta en ese sentido. Claro, y lo que acabas de decir es interesante, vinculado a los equipos de gobierno, equipos de asesores, ¿no? O sea, ingenieros para la parte de infraestructura, contadores para la parte administrativa, manejo básicamente de contable, puede haber médicos y puede haber maestros, pero no hay, digamos, todo ese espacio de profesionales del campo de las ciencias sociales, de la cultura, de las humanidades, ¿no? O sea, no hay en los partidos políticos ese tipo de profesionales. Al menos Y si no. hay, seguramente debe ser quizás colaboradores, simpatizantes, ¿no? Por cierto que si lo que tú dices es cierto, puede haber que entre el grupo de simpatizantes, colaboradores, pero en el equipo técnico no hay, de ahí de que... En el poder, digamos. Claro, de ahí que en los planes de gobierno no se tenga que percibir nada de ello, porque si hubiera un investigador social, por lo menos diría, bueno, hay que incluir esto, ¿no es cierto? Alguna propuesta de desarrollo cultural, pero no hemos observado absolutamente nada. De ahí que el Colegio de Antropólogos decidimos convocar a un debate, no a un debate, perdón, sino a un foro, panel, con exposiciones de todos los candidatos y con 2 panelistas, también conocedores de la temática. Claro. Pero nosotros cumplimos con todo lo administrativo de entregarles la noche que hubo el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, las invitaciones, que es de cortesía y reglamento. Les entregamos personalmente a cada uno de los 9 candidatos, les hicimos firmar un cargo y solo asistieron a este foro 4. Claro que apareció también un representante de Acción Popular como consejero, pero el reglamento no le permitía y tampoco los titulares permitieron, porque ellos dijeron, bueno, nosotros estamos utilizando nuestro tiempo, tenemos limitado el tiempo y estamos acá personalmente, y tenían toda la razón, solamente 4 titulares. Y no sería una de las razones el hecho de que a veces se considera que el desarrollo, el bienestar, es básicamente material. O sea, existe ese perverso sentido común de los líderes, de los políticos, de las autoridades, que un poco también se incorpora a la sociedad de desarrollo, lo material. Cuando, digamos, el aspecto cultural, espiritual, sensible de la vida, ¿qué pasó con ese aspecto? ¿Está apartado? Porque no creo que sea apartado, sino o se reserva para otra dimensión. No sé, debe haber una explicación, Walter. El problema es de que se quiere entender la cultura solamente como algunas actividades de arte. Por ejemplo, desarrollar las danzas, ¿no es cierto?, la música, ¿no? Yeah. Pero la cultura, tú sabes, son los modos de vida, nuestras tradiciones, nuestra cultura espiritual y también el acceso que se pueda tener a los espacios culturales y a las actividades culturales como teatro y otras más. Así es. Tener espacios culturales significa tener donde también la sociedad tenga que compartir las creaciones de los grupos culturales, de los propios creadores de la cultura. Claro, es algo así como el espacio público para la cultura. Así es. Y aquí no tenemos, por ejemplo, lo único que tenemos es el teatro municipal, que también está mal administrado, ¿no? Y así como estas propuestas no se han dado, pero eso obedece a algo fundamental, Ela. No se puede desarrollar una actividad cultural si no hay capacidad de gestión y si no hay lineamientos de política cultural, porque los lineamientos de política cultural te dan pautas, porque son estrategias de acciones culturales que te van a dar pautas para desarrollar acciones más adelante. Y esas políticas culturales no van a ser elaboradas solamente por el gobierno regional y su equipo de gente que vaya a entrar a gobernar. Tiene que tener la visión de convocar a una reunión multidisciplinaria donde haya investigadores sociales, hayan otro tipo de profesionales para que entiendan qué son los lineamientos de política cultural y proponer luego una serie de acciones que enrumben a algunos proyectos de cultura y no tomarlos solamente al azar o coyunturalmente decir, bueno, ¿qué hacemos este año? ¿O qué hacemos en otro año? Una clara muestra de esto es que el gobierno regional, por ejemplo, cuando la Federación Regional de Folclore le toca las puertas para un apoyo a la festividad de la Virgen de la Candelaria,
que eso no es todo tampoco cultural en la región, ¿no? Le dan 1000 soles a cada conjunto. Entonces nos preguntaban, ¿para qué le alcanza ello? La Municipalidad Provincial de Puno también otorga estímulos de esta naturaleza en forma pecuniaria a las pandillas, a la Federación de Regiones de Folclore, le dan tremendos trofeos que no tienen ninguna significación. Entonces, estamos en este gran problema que no tenemos políticas culturales aquí en la región. Se hizo un intento, el Ministerio de Cultura, el año pasado, si mal no recuerdo, convocó la sede de acá de Puno, aproximadamente a 4 o 5 personas voluntarias que quisieran elaborar este trabajo. Se ha hecho. Yo no sé en qué ha quedado, ya se culminó un buen trecho. ¿No? Uno de ellos, por ejemplo, recuerdo el nombre del doctor Boris Espesúa, estuvo César Suaña, estuvo un representante del Instituto Americano de Arte, también yo fui convocado y algunas personas más. Pero este documento ha quedado así, digamos, encarpetado, que sería muy bueno darle impulsarlo, a revisarlo, ¿no? Actualizarlo y bueno, habría que alimentar más para que sea un instrumento de gestión cultural y que lo pueda manejar el gobierno regional y los gobiernos locales. Así es. Bien, ese punto es importante, un poco hablar de las políticas culturales, estos lineamientos, sería importante que vamos a conversar de esto. Luego hacemos una pausa comercial, Walter, y vamos a hablar luego de la pausa precisamente de estos lineamientos, de esas políticas culturales, en qué consiste, qué significa, cuál sería, incluso Walter habla de que se hizo ya un trabajo previo a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Entonces, ver ese tema, ¿no? Porque la cultura, el tema cultural también es un tema político, ¿no? Claro, político en el buen sentido de la política, ¿no? Que es la búsqueda del bienestar, la búsqueda del bien común. Por lo tanto, la cultura tiene un ingrediente fuertemente político. Luego de la pausa comercial vamos a circunscribirnos a ver este tema de las políticas culturales. Pausa y retornamos. Bien, y en esta última parte, como decíamos, vamos a un poco perfilar, tomar conocimiento de que el público televidente tome conocimiento de en qué consisten, qué son las políticas culturales, ¿no? Porque seguramente muchos no sabemos qué es una política cultural, si el Ministerio de Cultura quizás tiene diseñado lo que es políticas culturales, si para la región aplican o no aplican esas políticas culturales. Walter, ¿tenemos en el país políticas culturales? Existen. Desde el Ministerio de Cultura, inclusive se ha editado en el año 2013 un documento que lo tengo a la mano, y que nos sirvió de base también para poder construir este documento que te decía, porque no hay nada inventado, ¿no? Lo que sí hay que hacer es adecuarla a la realidad de cada contexto, de acuerdo a la realidad, repito, a la realidad y a las circunstancias y problemas que se tiene. Entonces, por ejemplo, yo leo acá textualmente lo que dice en este libro, en esta publicación del Ministerio de Cultura, un concepto de política cultural tan sencilla que dice: la política cultural es un conjunto de orientaciones, normativas y proyectos que están destinados a democratizar la producción, la circulación y el consumo de objetos y servicios culturales. Ese solo concepto nos sirve para desarrollar una serie de otras ideas sobre políticas culturales. Entonces, en este sentido dice: aspira a enriquecer la vida material y simbólica de la comunidad, contribuye al ejercicio de una ciudadanía plena, y la cultura puede servir para cohesionar a una comunidad, pero también a veces para dividirla y fragmentarla. Pero ahí están las políticas culturales para emprender unas acciones que puedan orientar todos estos proyectos. Así es. Entonces, existen, lo que pasa es que no se ha socializado este documento, o no alcanza, o nadie se interesa de poder entregarse a los gobiernos regionales y locales y generar precisamente como una pauta orientadora de estas políticas y emprender gestión cultural. Walter, en ese documento importantísimo que tú como muy bien indicas, no se ha socializado, no se ha divulgado, ¿cuáles son estas líneas, ¿no? Porque supongo que, digamos, estas políticas culturales deben tener esta especie de líneas, áreas, ¿no? Marcadas, ¿no?
Claro, habíamos desarrollado ya en un borrador bien avanzado, por ejemplo, una política culturera, lineamientos de fortalecimiento intercultural, que tanto se habla. La interculturalidad Así es un lineamiento. Así es, pero debe estar también acompañada de acciones, dice, fomentar la identidad cultural utilizando estrategias intraculturales en los espacios educativos e institucionales. Entonces, eso te da pauta para poder ingresar y hacer actividades en varios Y espacios. ahí se articula cultura con educación, ¿no? Así es. Lo que te decía el proyecto curricular regional, que tiene muy buenas propuestas culturales. Difundir las normas de derechos indígenas y la consulta previa. Es Claro. cultura también. El tema de pueblos originarios. Así ¿no? es. Otra acción era fomentar prácticas interculturales, ¿no? Erradicando todo racismo y exclusión. El tema de la lucha contra la discriminación y el racismo Lo que constituye lo que tú acabas de conversar con la entrevistada sobre la situación de la mujer en la vida política. que constituye una política cultural. Constituye una política cultural, ¿no? La igualdad y la equidad participativa en la vida política, ¿no? Otra era fomentar y fortalecer la integración regional entre la región altiplánica y amazónica. Tenemos una región norte amazónica que está casi aislada en actividades culturales, no las conocemos, ni ellos conocen mucho, ni nosotros los conocemos demasiado, ¿no? Entonces, no sabemos qué se desarrolla y hay que también fortalecer esas creaciones que hay en la zona Y ese norte. encuentro, ¿no? Así es. Con esa cultura amazónica. Y así como el estilo te dio, por ejemplo, lineamientos también de ciudadanía plural, hay otros sobre gestión y difusión cultural con sus acciones que se han propuesto, alineamientos de apoyo a la creación y alentar la creación cultural. No se alientan. Una persona que, si hablamos solamente de literatura, que se hace bastante trabajo acá, alguien va, algún poeta, escritor, quiere publicar una obra, o algún investigador también quiere publicar una obra, tiene que sacarla del bolsillo. ¿Quién le gestiona? La universidad sí ha hecho algún trabajo, sí, heroico, al haber hecho esta publicación grande de la Biblioteca Puneña, pero otra, pídele al gobierno regional. No, Lo que te va a responder es, sabe que en el presupuesto no hemos considerado este tipo de acciones. En el gobierno municipal menos. Claro, debería ser función, digamos, de los poderes locales, regionales, hacer ese tipo de fortalecimiento de la cultura. Que a veces se piensa que, bueno, pues que lo haga la universidad, ¿no? Como se asocia educación con cultura, ahí lo sueldan, cuando realmente la cultura es una responsabilidad de los poderes políticos. Claro, es una responsabilidad pues, multidisciplinaria y pluriinstitucional. No solamente lo hace la universidad, que es su tarea, claro, de investigación, pero el gobierno regional, que, como te decía, están enfrascados, lógicamente, desde sus equipos de trabajo, ¿no? Con profesionales dedicados a la infraestructura vial, construcciones escolares, construcciones arquitectónicas, ¿no? Y por otro lado, tampoco hay una política de protección de, digamos, la riqueza cultural material e inmaterial de la región. Por ejemplo, hay templos coloniales que se están cayendo y que eso debería relacionarse también con el turismo. En Juli nada más, el templo Santa Cruz se ha caído hace tiempo. Lo único que se restauró es San Juan de Letrán en la gestión del ingeniero, ahorita se me escapa el nombre, del gobernador regional, ingeniero Jiménez, ¿no? Bueno, el gobernador anterior, Fuentes, logró restaurar el templo de Asillo, que es de su tierra, pero esta gestión... Que inclusive más allá de la restauración, o sea, claro, se restaura el bien, también abrirlo hacia un espacio público, ¿no? Para eso te digo, ¿no? Un espacio público para que conozca y también hacerlo un lugar de visita turística. Y que Claro, de visita turística y también un espacio público cultural también para la comunidad, la zona, el lugar, ¿no? Claro, es un reencuentro de su propia cosmovisión y de repente su propia religiosidad, ¿no? Así es. Pero sí, pues en realidad es clamoroso el problema, la ausencia de visión cultural en nuestros candidatos, ¿no?
Bueno, el tiempo es tirano, Walter, pero ya hemos dado unas cuantas pinceladas sobre este tema y la importancia política de la cultura, ¿no? Y que, bueno, hay que fomentar el hecho de propiciar esas políticas culturales. Un breve mensaje final, una breve idea final con respecto a la cultura y la política, Walter. Como decíamos al principio, Elan, que quien tenga que asumir el poder administrativo y el poder político en el gobierno regional y en los gobiernos locales, tiene que inmediatamente emprender esta tarea de convocar a grupos multidisciplinarios de la sociedad civil para que elaboren estas políticas culturales, que no es imposible. Hay que hacerlo para que les sirva de orientación a sus actividades y proyectos y no lo tomen de una manera, que digo, circunstancial, coyuntural, ¿no? Y a veces indican de dónde voy a sacar presupuesto para esto, jalaré de aquí para allá, ¿no? Entonces hay una especie de improvisación también en el aspecto administrativo. Así es. Muchas gracias a Walter Rodríguez. Hemos hablado un poco de las políticas culturales y esta ausencia que hay en los planes de gobierno, en las propuestas de los candidatos. Muy gentil con Walter y seguramente nuevamente lo vamos a invitar. Muchísimas gracias. Bien, vamos a pasar inmediatamente un video de un informe del encuentro comunitario del agua de Guapullani, en el cual IDECA tuvo una participación, ¿no? Entonces, un video producido por el equipo de producción. Vamos a ver este video del encuentro comunitario del agua. En coordinación con las distintas autoridades del distrito de Cayuyo, se llevó a cabo un encuentro sobre gestión comunitaria del agua, donde se contó con la presencia de los tenientes gobernadores de las diferentes comunidades y parcialidades del distrito de Cayuyo y el subprefecto de la misma municipalidad. Lamentablemente en esta parte del uso de agua, es que la comunidad Alto Aracachi tiene dos sentidos, ¿no? Uno es que la parte urbana y como también pertenecemos al mismo tiempo a la comunidad. Y la comunidad bien claro dice que somos comunidad indígena Alto Aracachi. Entonces en cuanto al uso de agua, no, el agua prácticamente lo tenemos nosotros a las justas a 1 hora. Pero sin embargo el ANA, el ALA, por otro lado nos quieren pisotear con las leyes que han sacado, pero sin embargo, ¿no? A falta de conocimiento, en este caso del artículo 64, el convenio 169, por no entender todos en general, o sea, nos hemos hecho en este caso engañar, ¿no? En entregar tal vez el agua al JAS. La actividad se dio inicio a las 9 de la mañana del día domingo 30 de agosto del presente año, abordando temas de gestión comunitaria del agua, el tema de identidad y organización comunitaria. A cargo de las ponencias estuvieron Juan Oscamaita, Junior Flores Contreras, Julio César Mejía, todos ellos integrantes del área de pueblos originarios y medio ambiente del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, donde visibilizaron las normas y leyes que protegen la gestión comunitaria y pública del agua. Pero estamos concesionando el agua. ¿Cuál vale más? ¿Oro o agua? Agua. ¿Por qué? Vida. Agua es vida. Con o sin oro vivimos. Estamos aquí y vamos a seguir viviendo, pero sin agua. Por eso es importante proteger el agua. El evento tuvo gran audiencia, ya que los comuneros mostraron gran interés, siendo una problemática el uso y gestión de los recursos hídricos en la mayoría de las comunidades de esta zona. Bien, hemos tenido este video de informe de este encuentro comunitario de la gestión del agua, ¿no? Que dicho sea de paso, como conversamos con Walter, es un asunto también cultural, ¿no? Es un asunto también cultural. Bien, de esta manera hemos llegado al punto final de nuestra edición del día de hoy. Diálogos, programa producido por IDECA. Nos despedimos por el día de hoy, nos vemos la próxima semana, no sin antes recordar que mañana en nuestro programa radial Hablemos de Nuestro Mundo por Radio Pachamama a partir de las 9:30 se va a tocar el tema de los estados de emergencia, ¿no? Tema que habíamos tocado antes y que ahora lo vamos a desarrollar a nivel radiofónico el día de mañana a las 9:30. Ahora sí, punto final, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.